Hola a todos mis amados, bienvenidos a este espacio, el cual hemos escogido tú y yo para poder aprender a conocernos más como creadores que somos. Y para modo de que esto suceda, obligatoriamente tenemos que conocer a la perfección todo lo que energéticamente me está regalando el cosmos para que de esta manera entonces podamos interactuar con él y aprovechar toda esta energía. En el día de hoy nos corresponde estudiar y tratar de integrar toda esta información, que es la porción energética llamada Ve'ar. Esta porción energética significa en la montaña. Entonces hoy tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿en la montaña de qué? En la montaña de nuestras emociones. Allí, cuando estamos precisamente en una montaña, nosotros podemos ver cómo las demás cosas se ven tan pequeñas, cómo las demás cosas que están abajo ya no tienen como esa imponencia o esa importancia como cuando estamos abajo y podemos ver, por ejemplo, un edificio de 30, 40, 50 pisos y poder impresionarnos de esa majestuosidad. A diferencia de lo que sucede cuando estás en una montaña bien arriba y puedes ver entonces todos los edificios pequeños y puedes ver absolutamente todo de forma muy pequeña. Entonces, aquí nosotros vamos a poder estudiar hoy juntos a qué hace referencia esta montaña, qué significa esta montaña. Para ti, para mí, en el día de hoy, ¿cuál es el código cabalístico que está escondido allí que yo debo de entender e interpretar para poder abarcar todo lo que el cosmos me está regalando energéticamente hablando? Pues fíjate que esta es una de las porciones, es la porción más corta de la Torá. Inicia en Levítico 25 y termina en Levítico 26, o sea, prácticamente es un solo capítulo que tenemos que estudiar. Y cuando empezamos a hablar de la parte de la Torá, porque recuerda que cabalísticamente siempre vamos a iniciar con la Torá para luego empezar a estudiar los secretos cabalísticos de lo que nos habla esto. Si tú te pones a leer el Levítico 25, dice que vamos a estudiar el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Y en el capítulo 26 habla de las bendiciones de la obediencia. Entonces todos estos son códigos secretos, ¿ok? Si ustedes se ponen a ver en la cultura judía, es donde nosotros podemos ver que esto se aplica aún en el día de hoy. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el jubileo hace referencia en la Torá que son 50 años en los cuales pasa la propiedad. Por ejemplo, verifican quién fue el propietario inicial de esa casa que se vendió para devolvérsela. Eso es jubileo. Independientemente de quién la haya comprado en el transcurso de esos 50 años o quién haya tenido la posesión sobre ese bien, se devuelve, ¿ok? Y el año de reposo también hace referencia a hacer devolución de todo aquello que no nos mantiene a nosotros en reposo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los árboles, lo que tiene que ver con muchas de las cosas que estamos siempre usando, entonces dejar de usarlas, ¿sí? Por ejemplo, los árboles frutales iban a dar su cosecha sin que el hombre tuviera que hacer ningún tipo de trabajo. Entonces hace referencia en la Torá a lo que tiene que ver con el año de reposo, el año de jubileo y las bendiciones de la obediencia. O sea que nos está diciendo a nosotros prácticamente la Torá que cuando nosotros somos obedientes en el tema del jubileo y cuando somos obedientes en el tema del reposo, sí o sí vamos a obtener las bendiciones. Entonces fíjate que lo que te acabo de compartir, tenemos que saber cabalísticamente qué es este código, qué es este código escondido, secreto dentro de la Torá para que podamos aprovechar estas bendiciones, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. ¿Qué es estar en la montaña? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder obtener estas bendiciones? ¿Ok? Entonces, fíjate que cuando nosotros empezamos a entender cabalísticamente cómo el conteo del Omer, que es en el que estamos haciendo en el grupo de Telegram, y estamos verificando en el conteo del Omer, lo que se hace es verificar las ideas que plasmamos en este mundo físico, ¿ok? ¿Cómo así? Entonces, vamos a empezar explicando un poco acerca de cómo es que se plasma una idea en este mundo físico. Pues resulta que cuando una persona tiene una idea, sí o sí, para modo que se plasme en este mundo físico, debe haber una intención. Entonces, en otras palabras, es lo que cabalísticamente se conoce como cerebro, corazón, hígado, que también hace referencia a pensamiento, sentimiento. Una idea es un pensamiento.
una intención es un sentimiento. Estas dos unidas crean un hijo, que es una emoción, porque una es femenina, la otra es masculina, ¿ok? Entonces estas dos juntas crean un hijo. Y este hijo, como se los dije, es la emoción que va a hacer que se plasme algo en el mundo físico, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esta herramienta cabalística, entonces empezamos a darnos cuenta el por qué hay personas que todavía a la fecha de hoy siguen pensando continuamente en algo y no se le da en el plano físico. Y si no se le da en el plano físico es porque esa idea no tiene intención. Entonces, para modo de que la podamos ver reflejada en el mundo físico, sí o sí debe tener intención. Porque nosotros siempre damos la información y cuando damos la información te decimos debes integrarla dentro de ti, porque solo cuando tú empiezas a poner por obra una idea que te acabó de hacer el clic o que tú acabaste de entender, pero la empiezas a poner por obra, solo cuando tienes esa capacidad tú le colocaste intención. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo nosotros la Kabbalah? La importancia de la intención, porque esa intención es la que pone en funcionamiento esa idea. Y así van a poder copular o van a poder hacer el amor para crear este hijo, y este hijo es el que se va a ver representado en el mundo físico. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto claro, que es precisamente lo que hemos venido realizando con el conteo del Omer. El conteo del Omer nos está enseñando cómo es que se crea en este plano físico en esos 49 días, cómo se va plasmando. Pero fíjate que cabalísticamente hablando te está diciendo, Binah es una sefirá del árbol de la vida. Ya sabemos que Binah es la mente y es el entendimiento de esto que me está sucediendo, de esto que me está pasando. Entonces, cuando ya Binah, que es el entendimiento, tiene una idea ya plasmada, entonces se empiezan a bajar en el árbol de la vida, bajan a las demás sefiró. Sefiró son ideas, ¿se acuerdan? Los que están estudiando Kabbalah conmigo saben que sefiró son ideas. Entonces, las demás ideas que son la parte emocional, Hesed, que es bondad, Geburah, que es rigor, bueno, en fin, todas estas sefirá empiezan a aprenderse, ¿ok? Todas esas sefirá empiezan a verificar cuál es la intención de la idea principal que quieres plasmar en este mundo físico, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo con el conteo del Omer, conociéndonos a nosotros mismos, cómo idea tras idea va cogiendo forma a través de la intención que yo le coloqué inicialmente para plasmarse aquí. Esto es muy importante. De repente tú puedes escuchar esto y decir, ok, ¿qué de nuevo tiene? Pues después lo vas a entender mucho mejor, ¿ok? Una vez que ya sabes cuál es el orden del árbol de la vida, cabalísticamente hablando, para poder ver eventos en este mundo físico y vas viendo cómo se va entrelazando una idea con otra. De una idea principal salen muchas más ideas y van a empezar a verificar esa intención, que esa intención sea verdadera. Ustedes han visto muchas personas que dicen, mira, mi intención es ayudarte, ¿verdad? Ayudar a una persona X, pero realmente sabemos de que la intención de esa persona nunca fue ayudar, fue figurar. Vamos a poner un ejemplo así, ¿ok? Es como para que podamos entender más o menos lo que cabalísticamente se está diciendo. O sea, en el árbol de la vida se pone a prueba si la intención es verdadera o no. Porque de acuerdo a la intención que tenga la persona, así mismo va a haber eventos en su vida físicamente, ¿ok? Entonces, a todo esto hace referencia lo que tiene que ver con el Shabbat y con el jubileo. ¿Por qué? Estos códigos, ¿qué te están diciendo a ti y a mí? Nos están diciendo lo siguiente. Una vez que nosotros cabalísticamente entendemos y sabemos cómo se plasman eventos en este mundo físico, una vez que esto sucede,
tú y yo, sí o sí, tenemos que entrar en reposo. Sí o sí, tenemos que entrar en jubileo. Jubileo es que te devuelven, ¿sí? De acuerdo a lo que acabamos de entender, te están devolviendo tu propiedad, ¿ok? Eso es jubileo, te están devolviendo lo que te pertenecía, ¿ok? Y el reposo, como ya lo sabemos, Shabbat es reposo. Entonces, reposo es, en estos códigos cabalísticos que estamos desvelando, es estar en paz, es estar en armonía, ¿ok? La paz es lo único que te mantiene armónico, porque es lo único que te puede a ti hacer sentir bien. Cuando tú estás en paz, independientemente de lo que esté sucediendo y tú te encuentras en paz, definitivamente puede pasar lo que sea, que nadie te saca de tu centro, que nadie te saca de tu norte. Esto no es tan fácil, es muy fácil decirlo, pero no siempre lo sabemos interpretar. No siempre lo sabemos manejar, o sea, hablo de las acciones que nos suceden. No siempre actuamos con esa paz, entendiendo de que somos los creadores. Bueno, referente a esto, cuando entras en esa paz interior, que es el reposo, y cuando sabes que te van a devolver tu propiedad significa devolverte a ti la capacidad de entender que eso que estás viviendo tú lo creaste, ¿ok? Eso es jubileo, la capacidad de entender que eso que estás viviendo tú lo creaste, no lo creó nadie más que tú. Y cuando estamos hablando de las bendiciones, de la obediencia, las bendiciones de la obediencia hacen referencia, miren, este código es precioso, porque las bendiciones de la obediencia hacen referencia a ¿qué es obediencia? Obediencia es la acción de que la voluntad que yo tengo o profeso, ¿sí? Mi voluntad es la que se crea. Mi voluntad es la que se gesta. Y fíjate, te estoy hablando de lo que representa en hebreo, ¿ok? La obediencia, no lo que representa en el plano religioso. Y cuando empiezas a indagar la raíz hebrea acerca de esto, también te das cuenta que hace referencia a responsabilidad. Y la responsabilidad es la acción de la voluntad de una persona mantenérsela. O sea, se hace la voluntad que esa persona quiere o desea. Ojo con esto. Todos estos códigos, ahora te voy a colocar un ejemplo para que puedas entender mucho mejor a lo que estoy haciendo referencia, porque sí que necesito que esto quede muy claro, porque resulta que toda esta energía es la que estamos recibiendo, toda esta energía. Y preciso, el eclipse en el cual también nos encontramos hace referencia al círculo de fuego, y este círculo de fuego es lo que me dice a mí que vuelve todo a un ciclo repetitivo si yo no soy el observador de eso que me está sucediendo para poder cambiar ese evento, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a poner un ejemplo acerca de todo lo que te acabo de compartir cabalísticamente, que sé que no es tan fácil de entenderlo porque estoy hablando del árbol de la vida, estoy hablando de la sefirá que van ordenando cómo se plasma y se gesta una acción física en este mundo en el cual estamos, metafísicamente hablando, ¿ok? Porque siempre trabajamos de la metafisicalidad a la fisicalidad, que representa este 1% del cual muchas personas creen que es lo único que existe. Pues fíjate que cuando nos dice la Cábala que cuando tú creas una idea y le colocaste la intención a esa idea, entonces esa idea empieza a bajar los diferentes mundos que tiene que bajar metafísicamente hablando para poderse plasmar en este mundo físico, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que María tiene un hijo, ama mucho a su hijo, María,
Y resulta que ella siente que tiene que darle una muy buena vida a su hijo. Y que para modo de que esto suceda, ella debe casarse con un hombre mayor que tiene dinero. Y este hombre mayor le va a mejorar sus ingresos, le va a mejorar la vida del niño. Pues resulta que este hombre mayor también es de otra nacionalidad. Vamos a poner el ejemplo de que ese hombre mayor es de Estados Unidos. Y obviamente ella va a tener la oportunidad de estar en un país, el país de la libertad, va a estar mucho mejor, su hijo va a tener mejores oportunidades, etcétera, ¿ok? La intención de ella en ningún momento es el amor hacia esa persona. La intención de ella es poder cubrir unas necesidades económicas que ella en estos momentos tiene. Y en esas necesidades económicas, su prioridad es su hijo, el cual obviamente ella quiere un mejor porvenir para él. Entonces, aquí hay una idea con una intención muy clara. Mientras que aquella otra persona se casa enamorada, esta persona no se casa enamorada. Te estoy hablando de que esto sucedió en el año, ponle tú 2000, ¿ok? Ella no se casa enamorada, ella se casa, María se casa es porque por las circunstancias que acabo de compartir, ¿ok? Entonces sí que es importante que podamos entender la diferencia entre aquella persona que se casa por amor a esta persona que se casa por necesidad, por decirlo así, ¿ok? Luego pasan unos años, muchos años, ponle tú 10, 20 años, María se divorcia, como era de esperarse, porque obviamente la intención que ella puso a la idea de casarse fue una intención solamente para cubrir necesidades. Y como era solamente para cubrir necesidades, pues por obvias razones, una vez cubiertas las necesidades, empiezan a haber N cantidades de problemas, obstáculos, inconvenientes, y como no hay el suficiente amor, pues sencillo, todo se desvía, ¿ok? Bueno, cuando esto sucede, ¿sí? Ella luego ve a otro hombre del cual se enamora. Pero ese hombre no tiene papeles en Estados Unidos, está sin papeles, está sin documentos, no está legal. Entonces, él ve en ella, ¿sí? Ahora, él ve en María la oportunidad de cubrir las necesidades que en esos momentos él presenta. Y María está enamorada. Entonces, María, al estar enamorada, se casa con Pedro, vamos a poner de nombre a Pedro, se casa con Pedro, enamorada de Pedro, porque ahora María va a tener el papel que tuvo el primer esposo de María. Entonces, es importante que entendamos que cabalísticamente hablando, cuando tenemos una idea con una intención, eso es lo que se va a materializar. Y una vez materializado, esa idea con esa intención te va a cambiar de personaje. Siempre. Ojo con esto, mis amados. Esa idea con esa intención, primero eres tú quien lo decide de esa forma, pero después va a ser otro quien lo va a decidir de la misma forma en la que tú decidiste la idea con la intención, como es el ejemplo de lo que te acabo de colocar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Pedro se casa con ella, está muy bien, duran ciertos años y después Pedro, obviamente, empieza a portarse mal. María no se espera eso. María le había dado todos los papeles, le ayudó en absolutamente todo económicamente, o sea, todo lo que había hecho su primer esposo, ¿sí? Ahora ella lo había hecho con su segundo esposo, que es Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se porta mal, como María se había portado mal también con su primer esposo. Entonces, quiero ser muy clara en esto. Resulta que María sigue aún diciendo hoy, yo no me porté mal con él, simplemente las cosas no se dieron, fue una persona muy difícil, lo que sea. Puede que María sienta
que no se haya portado mal con él. Y en efecto, puede que ella no le fue infiel, nada de eso, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que tampoco lo trató mal ni nada por el estilo. Y aún así, María lo dejó por X o por Y. ¿Pero por qué? Porque había ya una idea con una intención. Y esa idea con esa intención no coincidían de ninguna manera con amor. No coincidían de ninguna manera con conocerse. No coincidían de ninguna manera con compartir la vida juntos, por decirlo así. ¿Ok? Y por eso les decía que en el árbol de la vida, la Cábala sí o sí va a hacer que esa intención sea aprobada. Entonces, Pedro sí que se está portando mal con María, muy mal. Empieza incluso a hacer que ella entre en bancarrota, en decirlo así, con varios comportamientos que ha tenido financieramente, y todo esto la está afectando a ella. Entonces es donde ella empieza a decir, esto yo no me lo merezco. ¿Cómo es posible que Pedro me haga esto a mí? ¿Cómo es posible de que yo tenga que vivir estos episodios? No es justo conmigo. Entonces en el momento que, por ejemplo, yo empiezo, porque pues ella me pidió asesoría, y empiezo a contarle cómo armar el rompecabezas para poder entender las cosas desde arriba, desde la panorámica, y no ponernos en la personalidad donde soy la sufrida o el sufrido, donde lo que me están haciendo no es justo, no me lo merezco. Entonces cuando empiezo a rotar los personajes y empiezo a explicarle cómo se rotan los personajes, que así mismo como con el primer esposo, ella se portó de esta manera, con esta idea y con esta intención, y ahora a ella le toca dar la vuelta, ahora a ella le toca ser el papel del esposo, o sea, la que da, la que otorga todo, la que ayuda en todo, para ser supuestamente traicionada. Entonces aquí es donde entra la personalidad a decirte, tú no te mereces esto, tú no te portaste así, tú no eres así. Pero si tú empiezas a rebobinar en tu vida realmente lo que has hecho con una idea y una intención, entonces vas a poder enterarte de que no eres ninguna víctima, que nunca has sido víctima. ¿Qué nos habla entonces la Cábala cuando sucede esto? Cuando empezamos a ver el cambio de personajes, cuando empezamos a entender cómo fue que se plasmó esa idea, cómo se bajó a este mundo físico y cómo esa idea empezó a coger forma, y cómo hoy estoy viviendo cosas que no me agradan, que no me gustan, que me están doliendo, que estoy sufriendo. ¿Por qué se sufre? Ya lo hemos dicho anteriormente. Sufrimos porque la personalidad nos hace creer de que el responsable es aquella persona. El responsable es Pedro. Y fíjate que cuando tú te empiezas a leer, es algo muy, muy bello, me encanta esta parte. Cuando tú empiezas a leer en la Torá las bendiciones de la obediencia, te dice una sola cosa, y te la voy a leer, ni siquiera la voy a parafrasear. Dice, no se hará ningún ídolo, no erigirán estatuas, no podrán inclinarse a piedras a piedras ni estatuas talladas. No se harán imágenes. Ojo con esto, mis amados. Aquí está una clave preciosa. Fíjate que no es casualidad que la Torá nos está hablando de las bendiciones de la obediencia, donde yo te estoy explicando, de acuerdo al árbol de la vida, cómo es que una idea empieza a ser probada. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes que la Cábala te está hablando de que si tú quieres tener las bendiciones de la obediencia, no puedes ser idólatra. Ojo con esto, no puedes ser idólatra. ¿A qué hace referencia la idolatría? De acuerdo al código cabalístico que te acabo de compartir, la idolatría hace referencia a nada más y nada menos que, te voy a decir, cuando María ve a Pedro, ¿ok? Cuando María ve a Pedro como aquella persona que le está haciendo daño,
Cuando María ve a Pedro como el que la está arruinando la vida, cuando María ve a Pedro como ese hombre malvado que le dañó toda su existencia, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel económico, en todas las demás áreas en las cuales María está pasando por este proceso, en esos momentos ella es una idólatra. En el momento en el que María ve a Pedro como su perpetuador, como el malo de la película, ella está idolatrando esa imagen tallada en Pedro. Ella está idolatrando a esa imagen de piedra. Ella está idolatrando a ese santo. Y fíjate que religiosamente, de acuerdo a la religión, nos dice que si tú estás idolatrando a un santo, eso es idolatría y te va a castigar y no sé qué. Fíjate que no. Cabalísticamente te enseña que en el instante en el que tú sientes que ese trabajo, ese jefe, ese amigo, el que tú quieras, te está haciendo daño, tú estás idolatrando a esa persona. Tú estás idolatrando a ese trabajo. Tú estás idolatrando a lo que sea que tú sientas que te está infringiendo dolor. A lo que sea que tú sientas que te está doliendo algo y que eso que te duele te lo está haciendo fulano, sutano, perencejito, fulanito, el que sea, en ese instante tú eres un idólatra. Y en ese instante no hay forma que obtengas la bendición. ¿Por qué? Porque los idólatras no van a obtener bendición. Porque resulta que allí tú no estás siendo obediente. ¿Y de qué dijimos que era la obediencia? La voluntad del que creó eso se hace. Ahora, pregúntate, ¿quién fue la persona, de acuerdo al ejemplo que estamos siguiendo, para poder entender metafísicamente cómo se baja en este mundo físico una idea? ¿Quién fue la que creó todo este evento de manera inconsciente o consciente? Pero lo creó María. Entonces María, cuando dice que Pedro es el que le está haciendo daño, María le sigue dando forma a esa imagen tallada. María le sigue dando forma a esa piedra. María le sigue dando de su energía a eso que en ese instante María no quiere más. María no quiere más seguir sufriendo. María no quiere que ese hombre la siga intratando, le siga dañando su vida crediticia, le siga dañando a ella como persona al hablarle mal, lo que sea que esté pasando entre María y Pedro, ¿ok? En ese instante, María no quiere más de eso. Incluso quiere cerrar los ojos y decir, esto es una pesadilla, no me puede estar pasando a mí. Pero fíjate que solamente por el hecho de María no ser obediente con ella misma, no ser responsable con ella misma, ¿sí? De no acatar su voluntad, sino de creer de que su voluntad realmente le pertenece a Pedro, entonces le sigue dando forma a Pedro para que Pedro se siga comportando de la misma manera. Y Pedro va a seguir infringiendo dolor o sufrimiento de acuerdo a lo que ella siente, cree o piensa de Pedro. ¿Por qué? Porque acuérdate que te enseñé que la parte del jubileo es que se te da a ti, se te devuelve, se te otorga lo que tú creaste. Y la parte de responsabilidad me dice a mí que a mí, mi voluntad es la que se cumple. Y en esos momentos mi voluntad es que esa imagen tallada que yo tengo de Pedro, esa información que tengo de Pedro, lo que está haciendo realmente es que Pedro tenga más forma, que Pedro tenga más energía para que Pedro pueda seguir infringiéndome dolor. Pero si no es lo que quiero. Y fíjate que la cábala me enseña entonces que para rematar tengo que vivir el proceso, porque entro en un Shabbat, o sea, entro en un reposo. ¿Qué significa esto?
que yo puedo hacer como me dé la gana, pero que una vez que algo está plasmado aquí en el mundo físico, tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. Ahora, ¿qué sí me enseña la Cábala? ¿De qué manera lo quiero experimentar? ¿Con dolor basada en la personalidad o lo quiero experimentar con amor, siendo conciencia? Entendiendo que solo yo, como responsable que soy, no le puedo seguir otorgando mi poder a otro, o sea, siendo idólatra. Cuando entiendo que soy idólatra creyendo que aquel me está haciendo daño, no entendiendo de que yo fui la única que bajé a este mundo físico, esa idea, con esa intención la bajé yo. Y ahora estoy viendo los roles cambiarse. Entonces, cuando los roles se cambian, yo tengo que entender de que es momento de yo vivir ese proceso de otra manera. ¿Y cómo es vivir este proceso de otra manera? Con conciencia. Cuando yo entiendo de que fui yo la que bajé, en este caso María, cuando María entiende que ella fue la que bajó esa idea con esa intención y que mientras ella lo vivió, ella estuvo plena, feliz, y cuando ella dejó al primer esposo, todo estuvo perfecto porque ella no estaba vinculada sentimentalmente. Ahora que a ella le toca dar la vuelta, hacer el retorno, ella tiene que estar en paz, tiene que estar en reposo, tiene que estar en Shabbat, tiene que entender que estas son las leyes universales. Y a las leyes universales no tenemos cómo darle la vuelta. De la única manera que podemos hacer una reprogramación, eso sí lo podemos hacer, es cuando ya yo no soy idólatra. Al yo no ser ya idólatra, ¿sí? Al ya no culpar a Pedro, al ya entender que fui yo quien bajé esa idea con esa intención, fui yo quien lo hice, fui yo quien lo organicé, lo orquesté y lo bajé de esta manera y ahora a mí me toca vivirlo del otro lado, entonces yo empiezo a tener el control. ¿Cómo voy a tener el control? De la siguiente manera. Si estoy en paz, nada de lo que haga Pedro en mi contra me puede afectar. Todo lo que haga Pedro, yo voy a empezar a recordar cuándo fue que lo hice con mi primer marido. O sea, María. ¿Cuándo fue que lo hizo con el primer marido? Empezar de una vez es como si tú empezaras a atar cabos, le llaman aquí en mi país. Es como empezar las piezas del rompecabezas, empiezas a armarlas, ¿sí? De tal manera que te vuelves tan experto en esto que ya tú sabes incluso el siguiente paso que vendría a dar Pedro. Y cuando llegue ese siguiente paso de Pedro, a ti no te va a doler, a ti no te va a afectar. O sea, estoy hablando de María. No le puede doler, no le puede afectar, porque ella sabe que fue ella la que lo hizo, la gestora, la que lo organizó, la que lo orquestó y la que lo está viviendo ahora. Ya entiende de que todo fue ella, que fue una creación de ella. Y ella no es idólatra. Porque ya sabe que cuando idolatramos, ¿sí? Sabe que le está dando de su energía a esa imagen tallada. Porque otra cosa que quiero aclarar, Pedro no es ningún malo. Pedro no es el que viene a vengarse de que María se haya portado mal con el primer esposo. Pedro simplemente está haciendo un papel. Y mientras más energía María le quite a Pedro, mientras más energía María le quite a Pedro, entonces Pedro se va a empezar a distorsionar. ¿Qué significa esto? Va a empezar a cambiar de conducta. Ya María va a empezar a tener el control de los eventos, va a empezar a entender cómo se hace una reprogramación y ya no le va a doler nada de lo que haga Pedro, entendiendo que esa conciencia es ella misma. En otro tiempo, en otro espacio, en otra dimensión, en otro momento, pero es ella misma. Y de la única manera que ella pueda salir de ese círculo, ojo, de ese círculo vicioso,
O sea, de volver a repetir esta historia de nuevo. De la única manera que eso no vuelva a pasar es que ella le pueda quitar toda la fuerza a Pedro. No hay forma de quitar la fuerza a Pedro en este momento si ella sigue en el personaje de que le duele, de que le está haciendo daño, de que le dañó el crédito, de que le dañó la vida, de que no la ama, de que está con otra persona. Todo eso hace parte del juego, de aprender a conocernos. Así que en este día tan precioso, lo que tú y yo definitivamente tenemos que hacer es no entrar en ese círculo, sino poder ver el círculo de lejos. Poder entender que este eclipse que tú y yo estamos viviendo, que hace referencia a las emociones, alejarse de la tierra, está haciendo referencia literalmente a que esas emociones que están pegadas al mundo físico, las cuales nos hacen a nosotros meternos en el dolor, en el sufrimiento, en la aflicción, ¿sí? Todo esto, cuando lo ponemos desde la panorámica, desde arriba, empezamos a ver todas estas emociones irse hacia la conciencia. Irse hacia la conciencia hacen referencia a empezar a entenderme a mí como ser creador. Empezar a entender que solo yo tengo el poder. Empezar a entender que si quiero meterme en sufrimiento, todo lo que me suceda va a ser para mí un sufrimiento si no pasa como yo quiero. Pero, ¿qué sucede cuando yo me doy cuenta que sí creo mis eventos? ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta de que he sido idólatra creyendo que alguien me puede hacer daño? No entendiendo que no hay forma, amados míos, no hay forma que algo externo te pueda dañar si tú no se lo permites. Y con esto me despido, no sin antes recordarles, mis amados, que el próximo martes vamos a tener la porción energética de la siguiente semana, la cual vamos a estudiar, ¿sí?, juntos, y aprovechar toda esta energía, aprovechar toda esta preciosa información que nos regala la Kabbalah para ayudarnos a nosotros mismos a ser creadores de manera consciente. Así que, chao, chao. Me despido y no olvides suscribirte a este canal y darle compartir con todas tus amistades, porque es hora de que empezamos a entender quiénes somos, cómo creamos, de qué manera creamos.